En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterara porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Feliz domingo, Día del Señor. Celebramos hoy el 25º domingo del tiempo ordinario. Las luchas, las rivalidades, las contiendas y las envidias, el afán de aparentar y de conseguirlo todo, son en el fondo muestra de una gran asignatura pendiente, nuestra falta de comunión con Dios. Nos queda mucho por llegar a la perfección en nuestro seguimiento a Jesús. Quien está en paz y en perfecta sintonía con el Señor, sabe que aquello que prima en el mundo, ser el primero, no ha de ser la motivación de su existencia. Por el contrario, el cristiano que intenta vivir acorde con la palabra del Señor e iluminado por el Espíritu, intuye que ser el último significa servir con generosidad, guardar silencio, aunque a veces se tengan ganas de hablar, dar como perdida una batalla aunque poseamos 1000 armas escondidas o resortes para ganarla. Pedro el domingo pasado no se enteraba. Seguir a Jesús es a veces pasarlas de a metro. Es un gran misterio la presencia del mal en el mundo. ¿Por qué esto a mí? Muchas veces nos encontramos con esta serie de preguntas. Incluso a los sacerdotes se nos pregunta mucho: ¿por qué esto a mí, Padre? Pater, ¿cómo puede permitir Dios que ocurra todo esto? ¿Por qué a mí esta injusticia? La respuesta, como siempre, es Jesús, su cruz, su muerte, su pasión o su ser último lo clarifica todo. No podemos dejar sobre los hombros de Dios todo lo que acontece de negativo en el mundo. Siempre recuerdo a aquel famoso predicador que, ante una desgracia ocurrida en su parroquia, preguntaba a sus feligreses: ¿por qué cuando las cosas van bien decimos que obedece a la casualidad o al progreso humano, y cuando van mal es culpa de Dios? ¿Que dónde está Dios en aquellos que injustamente mueren o en aquel suceso fatídico? Pues precisamente ahí, en el que muere injustamente y en todo acontecimiento triste. Nuestra debilidad, seamos cristianos o no, siempre nos acompañará. Lo importante no es que seamos débiles. No es malo que erremos en muchas situaciones, que nos equivoquemos a la hora de tomar decisiones. Lo pernicioso para la fe y para nosotros mismos es creer que nuestros pecados son mayores que la gran misericordia de Dios. Esa misericordia que se manifiesta en el pago o pagó uno por todos. ¿Puede hacer algo más Dios por el bienestar y el futuro de la humanidad? Por supuesto que sí, a través de nuestras manos, de nuestra inteligencia, ciencia, creatividad. Otra cosa es que, como siempre, nos empecinemos en elegir el camino de la destrucción. Dios no nos va a proteger una y otra vez de los problemas que sacuden a la humanidad, pero siempre nos dará su aliento para saber cómo y de qué manera enfrentarnos a ellos. Cuesta mucho, pero mucho ser el último, no entender a veces los designios de Dios,
ver la mano del Señor en aquello que nos sacude diariamente la felicidad, la conciencia o la paz, pero es bueno recordar que el Señor también fue el último en muchas cosas y el primero en resucitar gloriosamente en beneficio de todos nosotros. Y por Él hasta merece la pena ser de vez en cuando el último ante los ojos de algunos o ante los ojos del mundo. ¿O no? Reflexionemos. Feliz día.